¿Cómo has estado, querido Alejandro, el maestro Al-Azhar, en estos días? ¿Cómo estás viendo desde tu óptica, valga el término, la situación política que está viviendo el país? Bueno, estoy haciendo mi trabajo como siempre y un poco más tranquilo, digamos, porque veo que hay más condiciones para poder opinar y hacer mi trabajo en forma más mejor, digamos, mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la situación del país creo que ha mejorado un poco. Sí, Alejandro, habíamos decidido llamarte, hablar contigo sobre algo que te toca en el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tu caso, nos acordamos con mucho dolor y con mucha preocupación y con mucho sentimiento y cariño hacia ti, tuvo relieve cuando en la crisis postelectoral de 2019, colegas de La Razón, gente de afuera, muchos de ellos anónimos, censuraron un dibujo, ahorita lo vamos a mostrar, que ha causado molestia, indignación en el gremio que defiende la libertad de expresión, no en el gremio grande, y obviamente también indignación, y se entiende muy bien, y molestia en ti. ¿Puedes contarnos ese pasaje de tu experiencia periodística, Al-Azhar? Claro, en esos días del año 2019, yo estaba haciendo mi trabajo normalmente, ¿no? Yo estaba haciendo el trabajo por el que me habían contratado, que es hacer opinión sobre los hechos que son noticias, ¿no? Y se había dado que yo había visto, digamos, ¿no? Me hecho recuerdo un poco mi experiencia de los años 70, que empezaron a circular aviones, tanques en las calles, tropas en las calles. Y bueno, mi opinión, mi sentimiento fue que cuando eso sale a las calles, según mi opinión, según mi percepción, es para un poco atemorizar a la gente, ¿no? Y es lo que yo había plasmado en ese primer dibujo que sobre esos días, ¿no? Claro, y el Grupo Internacional de Expertos precisamente aborda tu caso, y ayer lo reflejamos en nuestra edición digital. Textualmente, en su informe, el GIEI señala sobre el caso de Alejandro Salazar lo siguiente: ni siquiera el humor y la ironía tuvieron espacio, o perdón. El 3 de diciembre, el caricaturista conocido con el seudónimo de Al-Azhar, del periódico La Razón, dejó de publicar sus caricaturas luego de recibir amenazas. ¿Estamos al aire? Vamos bien. Entonces, así describió el GIEI sobre lo que acaba de contar brevemente Alejandro Salazar, el maestro Al-Azhar. Esa caricatura, recordamos muy bien, se trataba de un Pinocho al mando de un tanque de guerra cuyo cañón no era de metal, era la columna romana, apuntando a una señora de pollera y a sus dos niños. Entonces, detrás del cañón, detrás del tanque, se encontraban unos militares. Eso precisamente se publicó en La Razón el 13 de noviembre. Y colegas acá en La Razón lo estamos viendo en este expresaron momento, su preocupación, y alguien de ellos
pidió bajar, ese es el término, bajen la caricatura, bajen la caricatura. Y personalmente no nos pareció la idea porque incurría en censura, pero a raíz de esa petición la demanda creció, hubo un conflicto interno y finalmente salió ese conflicto interno a través de las redes sociales y afuera obviamente quienes estaban emocionados por el proceso político que vivía el país comenzaron a atacar a Alejandro Salazar. Lamentablemente Alejandro tuvo que después dejar de circular y a manera de denuncia y de protesta publicó por varios días un espacio en blanco pero con su firma Alejandro. Y Alejandro ha vuelto el año pasado a las ediciones de La Razón. Alejandro, ¿conoces de una experiencia similar en Bolivia? ¿Estamos en contacto con Alejandro? A ver. Retomamos. Ahí está. Que yo me acuerdo, aunque no conozco mucho la historia del periodismo, pero que yo me acuerdo, me parece que no ha habido un caso parecido, ¿no? Que los propios periodistas que yo trabajaba hayan pedido que se censure mi trabajo, ¿no? Yo estaba tratando de hacer mi trabajo bien, estaba haciendo lo que me habían pedido cuando me habían contratado, que es dar mi opinión sobre las noticias, ¿no? Y me parece que había gente que no sé si por posiciones políticas o por alguna otra razón no tenían interés en que mi trabajo que haga mi trabajo, ¿no? Y un poco es eso que me ha decidido después porque no es el único. La siguiente semana después de ese dibujo, publiqué otro dibujo que fue justo después de las masacres, que ahora se conocen como masacres en la ciudad de Sencata, ¿no? Era el mismo dibujo, solamente que las personas que están siendo apuntadas en el siguiente dibujo ya están muertas. Claro que sí. Y justamente siguió el acoso y el maltrato que yo estaba recibiendo solamente por expresar mis opiniones. Y fue a raíz de eso que decidí dejar de publicar, ¿no? Porque no sentía que había las condiciones de libertad que son necesarias para ejercer mi trabajo. Es cierto, muchas de las caricaturas, todas las caricaturas de Alejandro Salazar no necesitan un texto que explique, por decir, no sé, imagino un dibujo, pueblo, gobierno, ley tantos, que suelen usar mucho algunos otros caricaturistas. A Alejandro Salazar se le lee a la primera. Y en La Razón tiene un espacio exclusivo denominado Documentos Desclasificados. Precisamente en esos documentos desclasificados se han difundido una serie de caricaturas y ahorita vamos a mostrar la nueva caricatura que refleja otro contexto político que está viviendo el país. Entonces Alejandro Salazar, como digo, que no se explican sus caricaturas con texto, sino con solamente ver la imagen uno se ubica, no necesita un manual de lectura de caricaturas, a diferencia de otros. El contexto de entonces era que la noche del 11 ya habían salido las fuerzas a controlar las calles, las fuerzas militares combinadas con la policía, y a partir de eso se buscaba que el país entre en un proceso de pacificación. Sin embargo, no ocurrió. Alejandro, sientes que el daño está reparado con esta alusión, por lo menos del grupo de expertos internacionales? No, perdón, no. ¿Cuál es la pregunta? Te decía que esta alusión del GIEI, que se refiere a tu caso como un caso que la crisis política no perdonó, ni al humor, dice,
¿te sientes que está reparado el daño que te causaron, que causaron al periodismo cuando pretendieron censurar tu caricatura? Bueno, yo creo que la sola mención de que ha habido, digamos, excesos en ese sentido es ya por lo menos un intento de, no solo para mí, ¿no? Sino para que la sociedad tenga la conciencia de que uno en democracia debería poder dar sus opiniones libremente. Y en este caso, si el informe por lo menos ha tomado en cuenta que eso ha sucedido en esa época, y me parece que sí es un avance con respecto a lo que ha ocurrido en esa época. Creo que es una cosa que puede ayudar a que eso no se vuelva a repetir. Claro. Alguna vez nos contabas, Alejandro, que no habías sufrido una experiencia así, salvo una con un dibujo de Marita Siles. ¿Te acuerdas de esa caricatura? Claro, sí. Bueno, tuve en realidad varias, digamos, experiencias porque ya trabajo muchos años haciendo caricatura política. Y ha habido dibujos que sí han causado, digamos, polémica o rechazo por algunos sectores de la opinión pública, ¿no? Pero creo que esta vez fue, digamos, un poco más grave la situación, ¿no? Porque la sociedad estaba en esos días totalmente, la gente estaba muy alterada y no sé, creo que podía pasar cualquier cosa. ¿Algún dibujo que te haya traído problemas, por ejemplo, con políticos? Yo creo que hay muchos dibujos pero a mí personalmente pocas veces me han atacado personalmente, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de situaciones en las que he hecho dibujos y algunas embajadas han publicado cartas, por ejemplo, haciendo referencia a mis dibujos, ¿no? O algunas veces la iglesia también ha publicado, digamos, contestaciones a mis opiniones, pero nunca creo que me han amenazado y me han maltratado de esa manera. De esa manera dices, refiriéndote a lo Sí. que ocurrió en 2019. Claro, porque me han amenazado a mí personalmente y también a mi familia, a mis hijos. Entonces, eso, bueno, es otra, como que cobra otra dimensión, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo están tus hijos ahora que más o menos ha pasado mucho tiempo y has vuelto a dibujar? Te habías declarado en año sabático obligado durante mucho tiempo. Bueno, yo con mi familia estamos un poco más tranquilos, ¿no? Porque no solamente, digamos, porque el dibujo para mí no solamente es una forma de expresión, también es una forma de vida, ¿no? Porque con eso mantengo mi familia, ¿no? Me mantengo yo, digamos. Entonces, si es que puedo seguir trabajando y seguir manteniéndome, bueno, estoy más tranquilo. Sí, Marco. Alejandro, buen día, te saluda Marco Ibáñez. ¿Qué tal? Acabas de mencionarlo, ¿no? Los dibujos son una expresión. ¿Hacer caricatura política es fácil? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? ¿Y sientes que expresas el sentir de la población? Bueno, en realidad el dibujo y la caricatura política es un lenguaje, ¿no? Yo tengo que decir cosas a través del dibujo y del humor. Entonces, si me preguntas si es una cosa fácil, lo que pasa es que ese lenguaje no es un lenguaje usual en la población. No es una cosa que uno aprende como el lenguaje escrito u oral desde pequeño, ¿no? Es una cosa que hay que ir creando cada día y es un proceso muy largo porque las reglas no están tan claras, ¿no? No hay un manual
eh, poder crear un lenguaje gráfico. Entonces, en ese sentido es un trabajo arduo, ¿no? Tengo que, es como decirte, he tenido que crear mi propio diccionario de signos, de ideogramas, digamos. Y luego tengo que ver la manera de combinar esos signos para que sea entendible. Entonces es una cosa que, bueno, para mí es muy difícil, ¿no? O sea, y cada día es una lucha porque, bueno, tengo que ver si eso funciona o no funciona, tengo que pensar en otros nuevos signos. Entonces es una lucha que es constante y que, bueno, pero a mí ese trabajo me gusta y creo que trato de hacerlo lo mejor posible. Ahora, si creo que expreso la sentido de la población, eso es difícil saber, ¿no? Yo expreso en realidad mi punto de vista de las cosas. Y el dibujo se completa cuando la gente ve e interpreta un poco la sugerencia que yo le doy, ¿no? Un poco completa las ideas que yo lanzo, digamos. Y al final es el lector el que tiene la última palabra. En efecto, dijiste algo muy importante. Al final es el lector el que tiene la última palabra, conforme a su visión, a su entendimiento, traduce lo que tú muestras al público, ¿no es así? Claro, porque yo en realidad no digo cosas, solamente sugiero cosas. Y es el lector el que tiene que ver si eso es posible de completar, es posible de acabar, es posible de incluso de mejorarse. Solamente es una sugerencia que trato de dar. A la fecha, 19 de agosto, ¿hay libertad de expresión en el país, a tu criterio? Por lo menos en mi caso yo puedo publicar casi sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Todas las ideas que tengo las plasmo en mis dibujos y por lo que veo en los medios y en lo que opina la gente en la calle, me parece que sí, ahora se puede opinar con más libertad que antes. Perfecto. Y esta pregunta final de mi parte, en el mundo hay varios dibujantes con la tendencia política y todo ello. ¿Cuáles son tu fuente de inspiración o a quienes admiras? He visto muchos dibujantes de caricaturas también, ¿no? Por ejemplo, conozco a Quino, cómo no recordarme de Quino. Conozco también al dibujante mexicano Rius, que lo he leído de muy joven. Pero también veo mucho dibujo que no es político, ¿no? Conozco dibujantes de humor, de historietas, que creo que me han influido mucho. Por ejemplo, es un dibujante americano que se llama Robert Crumb, sí, que es un dibujante que tiene un humor un poco más salvaje. Está después un dibujante del siglo XIX americano también que se llama T.S. Swivant, que es un dibujante hace humor político también, pero me gusta mucho su dibujo más que su humor, ¿no? Y así hay una cantidad de dibujantes que siempre estoy viendo y que creo que me inspiran para hacer el trabajo. Perfecto. Sí, yo lo considero un maestro a Alejandro Salazar. No es porque uno tenga que halagarlo así por ganarse el cariño. Lo sabe Alejandro, trabajamos desde hace muchos años y creo que no hay otro profesional como él a la hora de opinar con dibujitos inofensivos, pero de contundencia, ¿no? Expresiva y opinión grande. A ver, vamos a ir revisando algunas de las caricaturas que ha hecho Alejandro Salazar, tanto en Documentos Desclasificados como en Animal Político, en La Razón. Esta última le vamos a mostrar a nuestra audiencia
la publicada este jueves. Ahí está la caricatura de este jueves. No, no es esta, la que pasamos hace ratito. Como decía al principio, no necesita interpretación, o sea que no necesita un manual de lectura Alejandro Salazar, el conejo, con mucho cariño para los amigos. Sus dibujos dicen por su cuenta, aquí está. Esta es la caricatura de hoy de La Razón. Un momento, dice quien llama conferencia de prensa. Vamos a empezar con la conferencia de prensa. Está frente al atril el hombre. Y continúa, como oposición, ¿cuál es su evaluación de la situación política del país? ¿Qué quiso decir Alejandro Salazar? No le vamos a preguntar a él, pero lo que sí le vamos a preguntar es ¿qué reflexión tiene ahora para que no vuelva a ocurrir lo de 2019, Alejandro? Yo pienso que lo que se necesita es más tolerancia con respecto a las ideas de las personas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que todas las personas tienen opiniones diferentes, y si no tenemos tolerancia y respeto por las opiniones de los demás, yo creo que estos problemas se pueden volver a repetir. Así que hay que tener más respeto hacia las ideas ajenas, me parece. Creo que es la lección que podríamos sacar de todo lo que ha pasado. A ver, Alejandro, te ruego darnos un contextito nomás de cada dibujo que te vamos a mostrar a continuación, uno a uno. Este es un poco... El anterior. Bueno, es un poco que la prensa no es... Me parece que no es imparcial, todos tienen su posición. La siguiente, por favor. Voy a leer. Como hombres de honor que honran sus compromisos, estamos procediendo a la revolución de la munición que nos prestamos, dice... devolución. A la devolución de la munición que nos prestamos, dice ahí el dibujo. Así es, porque se basa en la noticia de que se habían prestado munición para reprimir a la gente, ¿no? Entonces, y tenían el compromiso de devolver esa munición. Pero la munición estaba dentro de la gente, así que tenían que devolver junto con los que habían recibido la munición. Sí, ahí va un cadáver. El siguiente dibujo. Confirmado, veo suicidio colectivo. Se basa en una versión que decía que los muertos que habían ocurrido en las masacres se habían disparado entre ellos, ¿no? Y un poco es una sátira sobre eso. A ver, vamos con el siguiente. Ya sabemos de qué se trata esto. A ver, díganos, Alejandro. Había una versión de que decía que había injerencia de países sobre qué había pasado cuando se habían sucedido los acontecimientos de 2019, ¿no? Conocemos la bandera, Gran Bretaña. Al siguiente dibujo, por favor. Esta me encanta, esta caricatura. Y bien, ¿ves algo? Le dice su camarada. Fraude electoral a la vista. Sí, porque bueno, es una interpretación de un poco la opinión que tienen de que había fraude, ¿no? Una ultimita para no cansarte, Alejandro, y no ocuparte más tiempo, porque seguro ya estás haciendo la producción del día siguiente. Esta. Bueno, como no había condiciones para dibujar, preferí dejar de dibujar, ¿no? Y dedicarme a otras cosas. ¿A qué te has dedicado en ese tiempo que has estado dibujando nada en tu espacio en La Razón? Bueno, yo seguí dibujando, ¿no? Tengo
para mí el dibujo es como un lenguaje, como les decía. Entonces, no soy muy expresivo en el lenguaje oral o escrito, pero sí puedo decir las cosas que tengo que decir haciendo gráficos. Entonces, tengo unos cuadernos, unos dibujos, tengo eh, mucho que decir, pero digamos, ya no de manera pública, sino solamente para mí. Entonces he dedicado mucho tiempo en dibujar para mí. Así es, finalmente preguntarte con lo que debía empezar. ¿Qué experiencia, cuántas ediciones, qué diarios tuvieron tu tinta, querido Alejandro? Bueno, he trabajado en varios medios, ¿no? He trabajado primero antes en el periódico La Razón, haciendo un dibujo, un suplemento que se llamaba el Mosquipóster. Luego he trabajado también en el periódico La Prensa, cuando se inauguró, y he trabajado varios años ahí. Ahí creo que nos conocimos con Rubén. Así es. Luego he trabajado en el semanario Pulso. También he trabajado varios años ahí. Luego he vuelto al periódico La Razón. He trabajado también en el semanario, no, en el periódico Opinión, creo que es de Cochabamba o de Santa Cruz, no estoy seguro. Esos son los medios en los que he publicado, sobre todo caricatura política, ¿no? Y algunas veces también he hecho ilustración. Así es. Y Alejandro tiene una colección de libros que valen la pena. ¿Nos recuerdas los títulos para tal vez reportarlos? Creo que muchos de ellos están agotados ya, ¿no, Alejandro? Sí, he publicado 4 libros recopilando mis caricaturas. Primero es Humor en tiempos de cólera. Luego Proceso de cambio, según Al-Azhar. Luego está El mundo al azar. Y este año he publicado, el año pasado, a finales del año de 2020, he publicado Democracias al azar. Son 4 libros sobre caricatura política, un poco recopilando los dibujos que he hecho en la prensa. Además he hecho algunos otros dibujos, otros libros sobre libros de animación y también un libro sobre un sketchbook que se llama, ¿no? Que son dibujos que hago más para mí. Un poco es mi producción editorial. Una producción editorial de lujo. La tenemos y creo que vale la pena replicarla y para nuestras audiencias también. Alejandro, te agradecemos el tiempo otra vez con La Razón. Eres nuestra inspiración, nuestros respetos absolutos. No tendríamos por qué disentir con tus dibujos con algo que implicara una censura o algún cuestionamiento. Es tu opinión, como nosotros respetamos la opinión de cualquiera, sea de una línea política, sea de una religión distinta o sea de una condición social distinta. Abrazos de siempre. La Razón es tu casa, así que bien que has vuelto a La Razón, bien que hayas vuelto a las montañas de Santa Rita en Auquisamaño. Bueno, gracias por la invitación. Estoy aquí todavía dando la lucha. Es que vamos a ver hasta cuándo aguanto. Vas a aguantar mucho tiempo, y en La Razón igual, hasta cuando el pulso te traicione, y creo que eso es para largo. Gracias, Alejandro. Gracias, maestro Al-Azhar. Gracias. Gracias. Era Alejandro Salazar. Alejandro Salazar, Al-Azhar.